Si la gente cree que la ciberguerra no les afecta directamente, están muy equivocados. Un error en la detección, un falso positivo, puede tener consecuencias catastróficas. Están invirtiendo cantidades ingentes de dinero para lo que es un escenario de ciberguerra. Hay 620 muestras de malware que tienen como origen España. He traído unas USBs y todas estas están infectadas y van a permitirnos acceder al ordenador de la víctima. Lo que queremos hacer es aprovecharnos un poco de la curiosidad humana. Disculpe. Disculpa. Disculpe. Las guerras se han trasladado de los campos de batalla tradicionales al ciberespacio. En la actualidad, los gobiernos cuentan con unidades de sus ejércitos especializadas en la prevención de ataques y la ciberdefensa de los sistemas informáticos. Un ciberataque lanzado contra los sistemas críticos de un país puede ser igual de devastador que la más poderosa de las bombas. Se dice que los primeros ataques de ciberguerra tuvieron lugar en la Guerra de Kosovo en 1999, cuando se produjeron actos de sabotaje afectando a equipos estratégicos de la OTAN o la Casa Blanca. En el anterior episodio de Mundo Hacker descubrimos cómo trabajan las divisiones de ciberdefensa y cómo funcionan las ciberarmas. Ahora vamos a conocer más sobre las acciones llevadas a cabo por los gobiernos en este terreno. Llevamos a la práctica ataques de ciberespionaje y conocemos la importancia de la ciberdefensa nacional. ¿Qué conocemos sobre la ciberdefensa, las ciberarmas y los posibles ataques que pueden recibir los países? Vamos a salir a la calle para averiguar lo que sabe la gente sobre la ciberdefensa y la ciberinteligencia nacional. ¿Sabes qué es la ciberdefensa? Me imagino que son mecanismos que tiene cada país para eso, para defenderse de ataques y eso, ¿no? Serán cosas de virus y cosas de esas, ¿no? Defenderse con ordenadores de ataques informáticos. ¿Tú crees que ahora mismo existe ciberespionaje a nivel mundial? Imagino que toda la información que puedan obtener de bancos, de movimientos, inclusive de terrorismo, todo eso tiene que estar vigilado. Me suena muy a película. ¿Crees que ahora mismo estamos en algún tipo de ciberguerra? ¿Los países están atacando unos a otros? Eso sí lo creo, totalmente. Y ojalá fuesen ciberguerra y no fuesen guerras normales, claro. Pero cuidado, porque estas ciberguerras podrían atacar los servicios básicos de un país y paralizarlo. Los países, las infraestructuras, los bancos, las bolsas, todo puede ser atacado. ¿Crees que pueden existir ciberarmas? Troyanos, yo qué sé, cada herramienta que tendrán, cosas que uno ni se imagina que existan. No sé, el virus informático, ¿no? Quizás sea uno de los más peligrosos hoy en día, puede atacar todo. ¿Crees que tenemos ciberejércitos que nos están defendiendo de todo este tipo de cosas? O sea, no lo he escuchado en la vida, pero sería muy posible, sí, sí. Me imagino que cada organismo tendrá su gente para gestionar esas cosas. La mayor arma que existe es Internet. Como era de esperar, la gente en la calle no tiene mucha idea todavía de qué es esto de la ciberdefensa. Pero si la gente cree que la ciberguerra no les afecta directamente, están muy equivocados. Y eso es lo que vamos a ver precisamente con nuestros expertos ahora mismo, ¿verdad, Antonio? Sí, Mónica, efectivamente, el ciudadano de a pie poco puede hacer en términos de ciberdefensa y de ciberguerra, pero es importante que sepa por qué los gobiernos invierten cantidades ingentes de dinero en este área. Lo vamos a ver de mano de nuestros expertos, profesionales reconocidos nacional e internacionalmente, que trabajan específicamente en este área. Ellos son hackers. Los países se atacan entre sí a través del ciberespacio. ¿En qué se diferenciaría la ciberdefensa de la ciberinteligencia? Pues en realidad la ciberinteligencia es un medio transversal para las operaciones de defensa y las operaciones de ataque. Justamente les ayudan a lograr sus objetivos para obtener justamente éxito en las operaciones de defenderse ante otros países o de atacar justamente a otros países. Las operaciones en realidad son los que ganan la guerra, pero si es que la pierde inteligencia. Sí, y aquí salta el término de ciberespionaje, ¿no? Las capacidades de poder ciberespiar a otros países. Y me gustaría saber primero, ¿por qué es importante el ciberespionaje? Si se puede ciberespiar de manera masiva y sobre todo, ¿quién tiene las capacidades de realizar este ciberespionaje? Toda la información que fluye por Internet es muy importante y hay países que lo conocen. Hay países que ciberespían, digamos, por decirlo de alguna forma, mucho más que el resto. En este caso, por ejemplo, Estados Unidos, Google, Facebook, Twitter. Toda esa información pasa por unos servidores siempre
en Estados Unidos. De hecho, hay un caso muy importante, Snowden, conocidísimo por todo el mundo, el programa Prisma, que son capaces de capturar toda esa información y generar inteligencia a partir de toda la información generada por el resto del planeta. También es importante saber que existen diversos tipos de ciberarmas, ¿no es así, Gabriel? Existen algunas que están diseñadas específicamente para atacar una capacidad de fuego muy alta, ¿no? Y otras que están hechas específicamente para espiar, para recolectar información. Ambas están consideradas ciberarmas, pero tienen en realidad objetivos bastante distintos. El primer objetivo, el de ataque, sería justamente el de tratar de indisponer la infraestructura crítica o la de ataque justamente de la otra parte, y la otra, la de espionaje o ciberinteligencia, la de recolectar información que sea lo suficientemente importante para cumplir ciertos objetivos. La información siempre es uno de los objetivos fundamentales en ciberdefensa. Cuanta más información tienes, más poder. Sí, yo diría, de repente es lo más importante. Lo que sí que es cierto es que la ciberguerra, ¿verdad, Gabriel?, es una realidad. Sí. Por tanto, la ciberdefensa es tan importante. ¿Qué tipos de...? Imagino que hay diferentes tipos de defensas, así como hay diferentes tipos de ataques. Sí, visto desde el punto de ciberdefensa, obviamente la capacidad de defensa es asegurar la infraestructura telemática del país. ¿Sí? Desde el punto de vista de ataque, pues poder tener capacidad de fuego, capacidad de respuesta. ¿Es posible espiar de manera masiva? ¿Por qué se ciberespía? ¿Y quién tiene esas capacidades de ciberespiar? Toda la información que fluye por Internet es susceptible de ser capturada y utilizada posteriormente para después generar inteligencia de un país. ¿Quién tiene la capacidad? Pues la capacidad, por ejemplo, lo tiene. Siempre hay empresas multinacionales con correos de Gmail, por ejemplo. ¿Dónde están esos correos? ¿Quién utiliza Facebook? ¿Quién utiliza Twitter? ¿Dónde están todos esos servidores? Están todos en Estados Unidos. Estados Unidos tiene la capacidad de por sí de tener toda la información, de organizar esa información y crear inteligencia sobre cualquier país que esté utilizando sus servicios. Por ejemplo, China no utiliza los servicios de Estados Unidos. Tiene su propio Google, tiene su propio Twitter, tiene su propio... porque saben que realmente toda la información que ellos están transmitiendo está siendo organizada y está siendo utilizada para generar inteligencia contra su país. Si la gente cree que la ciberguerra no les afecta directamente, están muy equivocados. Un error en la detección, un falso positivo, puede tener consecuencias catastróficas. Están invirtiendo cantidades ingentes de dinero para lo que es un escenario de ciberguerra. Hay 620 muestras de malware que tienen como origen España. He traído unas USBs y todas estas están infectadas y van a permitirnos acceder al ordenador de la víctima. Lo que queremos hacer es aprovecharnos un poco de la curiosidad humana. Disculpa. Disculpe. Bueno, pues la realidad es que sabemos que hay países que se han tomado esto de una manera muy seria, que están invirtiendo cantidades ingentes de dinero en estar preparados para lo que es un escenario de ciberguerra. Pero sí, Ángel, me gustaría, ¿hay algunos preferentes? ¿Hay un ranking de países que podemos...? En primer caso siempre estaría, como siempre, Estados Unidos, estaría Rusia, estaría China, estaría Israel. Más por debajo podría estar Corea, estaría Alemania, estaría Reino Unido y el resto, pues seríamos el resto de países. Antes has hablado tú precisamente, Ángel, de las grandes campañas de ciberespionaje masivos. Algunas han llegado a los medios de comunicación, NSA, Estados Unidos, etc. Pero también hay campañas de ciberespionaje más pequeñas, más silenciosas, que pueden ser, Gabriel, incluso más peligrosas. Por supuesto. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que no siempre van a machacar al otro país con un martillo. No siempre le van a dar muy fuerte. Hay muchas operaciones que en realidad son operaciones muy específicas, muy puntuales, operaciones quirúrgicas, como me gusta decirlo, que tienen justamente objetivos específicos. Estos objetivos específicos, que vienen justamente para ayudar a la parte de operaciones, podrían cambiar justamente el rumbo de la historia o de las estrategias que tienen planeadas. Con Gabriel vamos a ver precisamente una práctica en la que vamos a poder darnos cuenta de lo relativamente sencillo que es introducirse en una institución, un organismo gubernamental. Así es, tengo listo una práctica muy buena justamente para replicar ciertos escenarios que ya han ocurrido hoy. Muy bien, pues salgamos a la calle y veámoslo de una manera práctica, ¿os parece? Muy bien, sí, vamos. Pues Gabriel, ya estamos aquí, nos hemos venido a una cafetería, restaurante que está cerca de un
edificio gubernamental, vamos a decirlo así. Sí. No vamos a decir nada más por seguridad. ¿Y qué es lo que vas a hacer? He traído unas USBs y todas estas están infectadas. Todos estos pendrives están infectados. La característica particular de todos estos USBs es de que van a permitirnos acceder al ordenador de la víctima. La víctima solamente tendría que enchufarlo. Normalmente los ataques que se suelen hacer son ataques activos en los que el usuario tiene que darle clic a un enlace, descargarse un archivo, etc. Aquí no tiene que hacer nada, es totalmente pasivo. Totalmente pasivo. Pasivo e invisible, ¿no? Entonces, invisible. claro, la persona lo va a enchufar pensando que fue su día de suerte, se encontró una USB y sin saberlo se va a estar infectando y enviando toda su información a los servidores que yo he configurado. En realidad, todos estos pendrives tienen en común que tienen un chipset muy específico que me permite a mí justamente infectar a nivel de firmware. Una vez que ya tienes control del firmware, le puedes infectar cualquier cosa, ¿sí? Lo que yo hice para esta práctica es que lo va a conectar y me va a dar sus contraseñas de correo, contraseñas de Wi-Fi y además me va a lanzar a un servidor FTP todos los archivos PDF y Excel. Todos los archivos PDF y Excel que tengan en una carpeta, por ejemplo, la carpeta documentos. Lo que va a hacer el bicho es buscar la carpeta Mis documentos y va a lanzar los archivos PDF y Excel a un servidor que vamos a ver nosotros en vivo. Sin que la víctima haga absolutamente nada, solamente engancharlo y ya está. Y esto, como decías, es un ataque que efectivamente de ciberdefensa o ciberinteligencia va perfecto. Sí, puede ser de las dos maneras. Para ciberinteligencia porque puedes, uno, infectar la máquina y sacarle los datos, ¿sí? Y a nivel de ataque, pues estos bichos pueden ser lo suficientemente maliciosos como para inutilizar la computadora. Directamente. Así es. Entonces, esto se podría utilizar, entiendo, Gabriel, de dos formas. Contra un objetivo concreto, si quieres, por ejemplo, trazar a alguien concreto, o a nivel masivo. Repartes estos pendrive por todas las cafeterías alrededor de una institución, una empresa o algo que quieras atacar y a probar suerte, ¿no? Exacto. En el tema justamente de ciberguerra o de ciberdefensa, como íbamos hablando, aquí es muy importante hacer las cosas masivas. O sea, no solamente muchas cafeterías de una institución, sino todas las cafeterías y locales que sean circulantes, ¿no?, a muchas instituciones. Porque hay una cosa, aquí lo que vamos a hacer, lo que queremos hacer es aprovecharnos un poco de la curiosidad humana, ¿no? Que al final, pues ves un pendrive así muy bonito encima de la mesa y dices, ahí va, alguien se lo ha olvidado, tal, ¿qué tiene? Uy, 16 gigas, esto me viene de perla, ¿sabes? Pues te lo quedas para ti, ¿no? Aprovechando eso, lo que tú sueles decir que es aprovechar las debilidades de la otra persona, ¿no? En el caso de la ciberinteligencia, si quieres ir contra un objetivo concreto, le estudias previamente para saber cuál es su debilidad, ¿no? Sí, si es que es un objetivo concreto, primero se tiene que estudiar a la persona para ver cuál es su debilidad a nivel humano, ¿no? Pueden ser mujeres, tecnología, coches, ¿no? De repente es una persona que tiene mucho ego, ¿no? Entonces se le puede atacar por distintas vías. Y en este caso el objetivo, como estamos hablando de ciberdefensa y de ciberinteligencia, estamos hablando, por ejemplo, altos ejecutivos, altos funcionarios, ¿qué podrías llegar a hacer? Claro, personas que tienen mucha información en sus ordenadores. Entonces, yo he puesto como ejemplo PDFs y Excels, ¿no? Porque en los Excels se guarda mucha información y en los PDFs usualmente son documentos oficiales. Y con este ataque, ¿cuál sería tu objetivo? ¿Los documentos como tal, la información o trazar a estas personas? Se pueden hacer ambas cosas, pero para un servicio de inteligencia le va a ser más útil la información como tal. Repartes estos pendrive por todas las cafeterías alrededor de una institución, una empresa o algo que quieras atacar y a probar suerte, ¿no? Exacto. Aquí es muy importante hacer las cosas masivas. Porque lo que vamos a aprovecharnos es de la curiosidad humana, ¿no? De la gente ve un pendrive en una cafetería, donde sea, lo coge y dice, ahí va, de 16 gigas para mí, ¿no? Sí, bueno, son dos opciones que son una u otra. La primera es, soy una persona honesta, quiero devolver la USB, tengo que enchufarlo para ver de quién es, ¿sí? O la segunda es, mi día de suerte, USB gratis. Pues Gabriel, vamos ya a colocar estos pendrive estratégicamente en la cafetería. Esperemos que tengamos alguna víctima, seguramente que sí, ¿no? Sí, estoy seguro que sí. Y después, que no se te olvide, tendremos que detectarle antes de que se vaya a la cafetería porque no queremos que caiga en malas manos. Exacto. Pues coge tu arsenal de pendrive y vámonos. Pues vamos.
Toma, Gabriel, un café. Mira, me he estado dando una vuelta por la cafetería, ¿vale? Y ya he visto a una persona que ha cogido uno de los pendrive. Mira. Me parece que vamos a tener ya a nuestra víctima. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues me empezarán a aparecer archivos. Aparecer aquí. archivos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Actualizar, ¿no? A ver Así si... es. a Simplemente ver qué tenemos que ir actualizando aparece. y ver. Mira, Ya está. ¿Qué es esto que te ha parecido? Datos, trabajo, XL... Esto es un Excel. sí, mira, han Estos son aparecido PDFs. 2 archivos Excel, datos de trabajo, libro 1 y el archivo PDF, que puede ser por el nombre, puede ser una factura, es un escaneado en realidad, una factura, una boleta. Estos son archivos que la víctima tiene en su sus ordenador, documentos, en sus ¿no? Por ejemplo, en la documentos. carpeta de sus documentos, que es lo que has programado. Vamos a abrir alguno de estos. Eso está en tu servidor de Estados Unidos. Así es, entonces yo lo que voy a hacer es descargarlos primero. Estos de aquí. Los seleccionas, los descargas. Los descargo a mi máquina y vamos a verlos. Acá está el primero. Este sería el PDF, Sí, es un archivo escaneado, este está en blanco, me parece. un archivo escaneado que Sí. puede ser cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, abre el Excel, que seguramente, llamándose datos trabajo, puede tener datos a lo mejor de trabajadores o contabilidad o cualquier cosa. Pues aquí vemos, ¿ves? Claramente datos de personas y sus correos electrónicos. Exacto, exacto. Con esto, ¿qué podrías llegar a hacer? Le puedo decir, eso sería ya a nivel de ciberguerra un caso extremo, decirle, oye, ¿sabes qué? Quiero que infectes alguna máquina de la oficina porque tengo tus datos, tienes un amante, por ejemplo, ¿no? Y o una fotografía de un desnudo, se la voy a pasar a todos estos correos que consigo en tu máquina. ¿Esto tú crees que realmente se hace? Mira, esto no solamente se hace, sino que ya ha sucedido. Hemos venido a visitar una empresa que trabaja suministrando soluciones en ciberdefensa y en ciberseguridad. Vamos a ver qué nos cuentan. Tony trabaja en una gran compañía en el mundo de la ciberseguridad y también en el mundo de la ciberdefensa, suministrando servicios a gobiernos. En función de vuestra experiencia, ¿en qué consiste este desequilibrio en términos de ciberseguridad? Lo que hemos visto son típicos ataques de CryptoLocker o CryptoWall que ha tenido un impacto muy grave. Estamos hablando de una generación de 325 millones de dólares en daños. También estamos hablando de intentos de infección de más de 400.000 y también estamos viendo redes muy sofisticadas de los malos intentando obtener beneficios de muchas empresas y gobiernos. ¿Cómo podemos enfrentar de nuevas maneras tecnológicas este tipo de amenaza? Sobre todo buscamos la correlación entre diferentes ciberamenazas. Y eso os permite de alguna manera predecir, ¿no?, lo que va a ser una amenaza y un ciberataque. Lo que estamos viendo es casi como la película de Minority Report con Tom Cruise. Sí. Cuando él sabía cuando iba a suceder un crimen, pues podía prevenirlo. Esto permite predecir y anticipar ataques. Exactamente. Y podemos entender cómo han sucedido ciertos ataques del pasado y poder prever cómo son los ataques del futuro. Bueno, pues ahora lo que sí me gustaría es que tu gente, tus técnicos, me mostrasen algo en real de vuestras tecnologías. Pues nos encantaría, Antonio. Pues ahí está Jesús. ¿Esto tú crees que realmente se hace? Mira, esto no solamente se hace, sino que ya ha sucedido. Casos como el de Stuxnet, en el caso ¿El de de la central nuclear? fue algo así, se pusieron USBs y el código que tiene el USB era justamente para buscar centrífugas y hacerlas funcionar erróneamente. Y adicionalmente también, pues tenemos las contraseñas, ¿Esto no qué solamente es? los documentos. Además de los documentos, tienes todas las contraseñas. Las ¿Qué es esto? contraseñas, sí. Aquí, por ejemplo, yo lo he configurado De ya. sus wifi, por ejemplo. Tenemos todas las contraseñas de su máquina Windows, en la primera parte, los passwords de Wi-Fi y lo que más me gusta a mí, todos los passwords del navegador. La mayoría de nosotros tienen las contraseñas guardadas en el navegador, ¿no? Así es. Si es que tú pones recordar contraseña, Recordar contraseña. Sí. el navegador tiene que guardarlo en algún lugar. Y esto lo que hace es recogerlas. Recogerlas y las muestra. Password found. Sí, y Encontrar la estos son contraseña. todas las contraseñas. Que será de sus redes sociales, de emails. Banca. Banco.
Bueno, bastante recomendable no tener guardada la contraseña del banco. Sí, por supuesto. Pero una cosa, Gabriel, ¿qué puedes hacer? Ya tienes todos sus documentos y tienes todas sus contraseñas. ¿Ahora qué haces con esto? Puedes monitorizarle, puedes saber por dónde ha ido. Sí, en realidad, con su wifi. Además de eso, se puede poner código adicional en la USB para tratar de captar la webcam y su pantalla. Pero esto no lo has hecho, ¿no? No, eso no. Me metas sin más líos, por favor. Y ahora, Gabriel, todas estas contraseñas y toda la información que tienes, imagino que la vas a borrar, ¿no? Por supuesto, las tengo que borrar. Porque antes de la víctima, hablando de la víctima, está ya pidiendo, creo que va a pagar y se va a ir, así que, bueno, que no nosotros cerramos todo esto antes de que nos escape, que tenemos que hablar con él y que no se lleve ese pendrive a ningún sitio. Disculpa. Disculpe. Hola, queríamos hacer una pregunta. ¿No se habrá encontrado por casualidad un pendrive en la cafetería? Sí, había uno en mi mesa, decir que no era de nadie. Sí, bueno, era nuestro, pero no es ese el problema. Verás, somos de un programa de televisión que se llama Mundo Hacker y el pendrive estaba infectado. Estaba infectado con un bicho justamente que nos permitía entrar a su ordenador. ¿Pero me ha pasado algo entonces? ¿O? ¿No tenías por casualidad un Excel, datos trabajadores, datos de trabajo, algo así? Sí. Un archivo privado mío. Sí, bueno, no, solamente era para demostrarte que es cierto que lo habíamos hecho, pero no te preocupes que todo lo vamos a borrar. Gabriel se compromete a eliminar toda la información. Toda esa información va a ser borrada. Y hemos hecho esto como una prueba para ver qué personas caerían encontrándose un USB. Yo te aseguro que no vamos a hacer nada con tus datos, solamente queríamos ver qué tan fácil era entrar a la máquina de una persona. Te soy el pardillo, ¿no? No, exactamente. Tampoco. Mucha gente lo que hace es que cuando encuentra un pendrive en una cafetería, en un restaurante, en muchos sitios, pues se lo queda, ¿no? Muchas veces, como decía Gabriel, para comprobar de quién es y devolverlo, y otras veces, bueno, pues se lo quedan porque dicen, bueno, en pendrive no pasa nada, ¿no? Entonces, ahí sí que me habéis pillado. Sí, no pasa nada. No, pero no te preocupes. Sí. Entonces, bueno, lo que hacía este pendrive estaba infectado y nosotros podíamos ver de forma remota todo lo que había en ese ordenador. Pero eso es información privada. Sí, no, nosotros nos comprometemos, el programa Mundo Hacker lo va a borrar, Gabriel lo va a borrar todo, eso no se queda en ningún sitio, ni va a aparecer. Pues me tengo que fiar de vosotros entonces, ¿no? Sí, no te preocupes. Puedes fiarte, no te preocupes. te lo prometo. Bueno, lo que tienes que hacer es ya no volver a insertar una USB que no es tuya. No, desde luego. Claro. Sí, solamente queremos demostrar que es posible hacerlo, pero no le va a pasar nada. Vale. Lo único que sí, si no te importa, nos devuelves el pedrón, no creo que lo quieras para nada. No. Lo sentimos mucho, pero bueno, nos ha servido de mucha Sí, ayuda. pero no te preocupes, todo está bien en tu ordenador. Todo está bien, Vale. lo prometemos. Muchísimas gracias. Nada, bueno, gracias a vosotros. Y Gracias. hasta la próxima. O no, no nos quiere volver a ver en la vida. El objetivo de este programa es conocer los riesgos para aprender a protegernos. Ahora que sabemos lo que puede ocurrir, es el momento de llevar los consejos de los profesionales a la práctica. Usar memorias USB es muy habitual, pero estos pequeños dispositivos no están libres de riesgos y podrían estar infectados. Por eso no debemos conectar a nuestros equipos pendrives o discos duros externos de los que no conozcamos su procedencia. Puedes evitar la infección si cuentas con soluciones de seguridad instaladas que puedan detectar que ese dispositivo tiene software malicioso. Para proteger la información, no compartas los datos confidenciales en redes no seguras. Recuerda, en la red puedes estar seguro, solo tienes que saber cómo. Jesús va a ser responsable del laboratorio de mostrarnos cómo estas soluciones luchan contra ciberamenazas. Hay una cosa importante, ha dicho prevención y en cierto modo sería predicción. ¿Cómo podemos trabajar en predecir el futuro? El problema de la prevención es que tenemos que estar seguros de que lo que estamos deteniendo es una amenaza en sí. Hoy estamos hablando en el programa de hoy de ciberdefensa nacional y evidentemente estamos hablando de protección de infraestructuras críticas. Un error en la detección, un falso positivo, puede tener consecuencias catastróficas. Así que en muchas ocasiones hay miedo a la hora de aplicar una contramedida porque precisamente podemos afectar alguna de estas infraestructuras críticas. Esto significa que básicamente nosotros pensamos que para poder ganar a los malos tenemos que ser capaces de predecir el futuro, como muy bien decías hace un minuto. Básicamente lo que estamos sabiendo aquí es la evolución del malware en mi organización durante los últimos 30 días, durante el último mes. Esto es muy importante, mi organización podría ser un ministerio en concreto. Ministerio de Defensa, de Interior, de Sanidad, etc. Podría ser, por ejemplo, un ministerio en concreto y podría haber toda la información relativa exclusivamente a mi organización o también
correlada con mi industria. En este caso, industria sería Gobierno de España. Sí, señor, correcto. Así que aquí estamos viendo la evolución durante los últimos 30 días, estamos viendo cuáles son las top aplicaciones más atacadas, pues está el correo electrónico, la navegación web. Podemos ver, por ejemplo, cómo en mi organización hay 620 muestras de malware que tienen como origen España. O podría correlar esto con mi industria, como decíamos hace un momento. Que sería el gobierno en total. Que serían todas las instituciones gubernamentales asociadas, correcto. Y vemos que hay 5.000 y pico, ¿no? Muchísimas más, como es de esperar. Podríamos hacer clic en cualquiera de estas muestras. Por ejemplo, aquí estamos viendo una de ellas, el tamaño, este fichero era un ejecutable. Podríamos hacer clic ahí y veríamos exactamente el análisis de este fichero. Esto me permitiría, y lo más importante de todo es ser capaces, y esto es en lo que estamos trabajando ahora mismo, no solamente realizar este análisis, sino ser capaces de generar automáticamente mecanismos de prevención. Podemos inspeccionar todas las actividades anómalas que hemos detectado, pero estamos tomando inteligencia para decir, y si estas cosas vuelven a aparecer, inmediatamente ya no las dejan ni pasar. Bueno, esta es la parte de anticiparnos y crear inteligencia para prevenir ataques. Bueno, Jesús, pues agradecerte tus explicaciones técnicas de cómo funciona este tipo de herramientas. Hemos visto cómo Internet se puede utilizar para atacar servicios vitales para nuestra sociedad. Por eso es importantísimo que todos los países trabajen en planes de ciberdefensa nacional. Nuestros compañeros también han demostrado lo relativamente fácil que es crear campañas de ciberespionaje o ciberinteligencia y que también, por desgracia, las ciberarmas no son tan difíciles de usar. Sí, hemos visto como un router doméstico, algo tan inofensivo, si lo utilizásemos de manera masiva, se podría convertir en un arma en manos de un país hostil al nuestro. Los propios ciudadanos podrían estar atacando a su propio país. Los ciudadanos poco podemos hacer en realidad ante todo esto, pero sí que es necesario que conozcamos lo que está ocurriendo, sobre todo en el contexto actual. Organizaciones terroristas, regímenes totalitarios o países enemigos seguro están trabajando en este área. Un plan de ciberdefensa no significa violencia injustificada, sino disponer de las herramientas y los medios para ser disuasivos o dar una respuesta en caso de agresión. Esperamos que haya sido útil toda la información que hemos dado en este episodio y que os haya gustado. Gracias como siempre y Happy Hacking.